Juan. No el Evangelio según San Juan, sino Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Amén? ¿Quién es el verbo de vida? Jesucristo. Ahora sí vamos a ir a Juan 1:1. ¿Ven? Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Pero en el capítulo 1, verso 1, ¿de quién está hablando? En el principio era el verbo. Fíjate qué referencia da. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, fíjate qué importancia, o qué importante que es esto, de reconocer que por Él fueron hechas todas las cosas. Habíamos leído en Primera de Juan, ¿no es cierto?, que decía lo que era desde el principio. En el principio de la creación, Dios mismo comienza a trabajar para que la creación que hoy vemos, y algunas cosas que no vemos, fueran creadas. ¿Por qué fue creado? Por la palabra, o mejor dicho, el verbo. ¿Y el verbo quién es? Dios. Jesucristo. Dios es Jesucristo. Porque acá dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo quiere decir la palabra, ¿no es cierto? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quiere decir que vamos a hablar de Dios mismo cuando hablamos de Jesucristo. Él crea todas las cosas por la palabra. Si vamos a Génesis 1, nos vamos a encontrar de que en algunos pasajes o en algunos momentos la expresión de Dios es... ¿Cuál es la expresión de Dios? Y dijo Dios. ¿Qué estaba actuando? La palabra. Y si la palabra es el verbo y el verbo es Jesucristo, ¿quién estaba actuando? Dios. En Jesucristo. ¿No es cierto? Porque en el principio de la creación vemos manifestaciones en tres maneras. La primera, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba el Espíritu de Dios, estaba Dios, ¿no es cierto? Hizo las lumbreras, hizo el día, hizo la noche, y después cuando comienza a crear toda la creación, comienza a actuar el verbo, la palabra, o sea, Jesucristo mismo.
Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros... ¿A quién le está diciendo esto? A nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. Está hablando de la comunión que tenemos nosotros como hijos suyos con Jesucristo. Para que nos llegara la salvación, que desde un principio estamos viendo lo que es la creación. Pero para que llegara la salvación a nuestras vidas, primeramente nos dio vida. ¿En quién nos dio vida? En Adán. Cuando creó a Adán, nos dio vida a la raza humana. Hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza, lo hizo cuerpo, alma y espíritu. 3. Y cuando Él está anunciando la creación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si lo interpretamos bien, ¿cómo puede decir hagamos si fuera Dios solamente? Si hay un solo Dios, ¿con quién estaba hablando para decir hagamos? Cuando nosotros decimos hacemos o hagamos algo, estamos involucrando a otras personas. Claro, estamos involucrando a una segunda o una tercera persona. Y entonces, cuando Él dice, Dios mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está proclamando que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Toma un poco de tierra, hace un muñeco de barro, ¿y qué hace? Sopla sobre su nariz y le da aliento de vida. Ese es el aliento de vida que nos ha dado el Espíritu de Dios. El alma que vuelve a la presencia de Dios para rendir cuenta de aquello que hemos hecho en esta tierra. Si tuviéramos que rendir cuenta de lo que hacemos en esta tierra sin haber un Redentor, entonces estaríamos perdidos. Pero, gracias a Dios, que Dios mismo se hizo vida. Dios mismo se hizo hombre, ¿no es cierto? Siendo Dios, teniendo todo. Yo siempre digo, cuando el Señor muestra su humildad en la cruz, o cuando lo van a aprender toda aquella gente, el tumulto que venía, y preguntan, Él le pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Él dijo, yo soy. Y dice que retrocedieron y cayeron en tierra. Pero Él se dejó prender. Y después, cuando estaba en la cruz, algunos le injuriaban y le decían, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Baja tú. Ahora, ¿tenía poder para bajar? ¿Tenía poder para no dejarse prender? Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, si yo quisiera que no me tocaran, le pediría a mi Padre que me mandara un par de angelitos. Y si ustedes se recuerdan el pasaje en el cual Dios libra a Lot, solamente ¿cuántos angelitos eran? 2.
2 angelitos aparecen en la casa del hombre. Y cuando todo el tumulto quería prenderlo, dice que les puso ceguera, les estiró la mano, lo agarró y lo metió dentro de la casa. O sea, el poder de Dios a través de los ángeles es sobrenatural. Amén. Mira, si Jesús hubiera pedido un par de legiones de ángeles, ¿quién lo podría haber tocado? Pero sin muerte no hay remisión de pecados. Porque por cuanto por un hombre entró el pecado, en Adán, ¿se acuerdan cómo entró el pecado? Claro, como los primeros padres. Dios le dijo, no comáis de este árbol, porque el día que comeréis, moriréis. Y dice que cuando Dios se pasea por el medio del huerto del Edén, después que Adán ha probado el fruto, Dios lo llama y él le dice, estaba escondido porque estaba desnudo y tuve miedo. El pecado te lleva a reconocer el miedo. El pecado te lleva a reconocer tu desnudez. Pero aún más ahí, fíjate lo que le dice. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces Dios le dice, ha comido del fruto. Era lógico, porque sabía que había sucedido algo diferente. Y Adán, en vez de reconocer que se había equivocado y que había pecado y que necesitaba un perdón, él agarra y dice, la culpa es tuya, Dios. ¿Sí? Eso es lo que le dijo. La mujer. ¿Sí? ¿Pero quién? ¿Quién le dio a la Eva? Dios. Eso es lo que le dijo, eso es lo que le dijo a Adán. Dice, la mujer que tú me has dado, esa es la que me hizo pecar. No yo no soy pecador. Le estaba diciendo a Dios, culpa tuya, mira lo que me has dado, es lo que me ha hecho pecar a mí. Pero Dios, en su gran e infinita misericordia, le da una promesa tremenda. Que en donde seríamos bendecidos y que vendría un Redentor. Este es Jesucristo. Viene el Señor sobre esta tierra. Por eso es que Juan, cuando escribe en la primera epístola, ¿no es cierto?, dice lo que era, ¿desde cuándo? Desde el principio. Lo que era en la creación, hermanos, lo que hemos oído, ¿de quién había oído Juan? Si no, de Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Este testimonio es fiel y verdadero. No solamente que había escuchado el tiempo que estuvo con Jesús, sino que había visto a Jesús. Recuerden que Él estuvo cuando Jesús levantó a Lázaro después de 3 días que había estado muerto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué había visto Juan? Sino resucitar muertos. ¿Qué había oído Juan? Había oído al ciego Bartimeo cuando gritaba, Señor, Señor. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y automáticamente le fueron abiertos los ojos. Juan estaba ahí. Juan estaba escuchando. Juan estaba viendo los milagros que estaban sucediendo. Cuando se acercaron los 10 leprosos, y desde lejos el Señor les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que cuando se fueron, se sanaron todos. Pero uno solo volvió a agradecer al Señor.
¿verdad? Amén. También estaba Juan cuando salió el endemoniado gadareno gritando y rompiendo las cadenas. Y el Señor se presentó ahí. El demonio, ¿qué dijo? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Nos vienes a atormentar antes de tiempo? Y el Señor lo echó. Y después, cuando vino la gente del pueblo, vio al endemoniado sano, en su buen juicio y vestido. Y le pidieron al Señor que se fuera. El que había estado. El que había estado endemoniado. No estaba más. Ya no estaba, porque el ex Estaba endemoniado. libre. Y a veces los títulos de la Biblia que le han puesto, el ex endemoniado, el ex ciego, ¿no es cierto? El que había tenido alguna vez lepra. Así Eso es lo que está diciendo Juan. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y aún más profundamente, Juan, que era el que se recostaba en el pecho del Señor, dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él lo había acariciado al Señor, él había estado recostado sobre el pecho del Señor. Él con autoridad podía decir: esta vida que está en medio nuestro es lo que yo estoy anunciando. Amén. Y más profundidad tiene, dice el verso 3, lo que hemos visto y oído, esto, amados hermanos, os anunciamos. Amén. Esto es dejado escrito el Señor para que nosotros en esta noche podamos entender esta palabra. Amén. Amén. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Si ustedes me creen, esto es lo que está diciendo Juan. Hermanos, si ustedes me creen lo que yo estoy compartiendo con ustedes, vamos a tener comunión. Amén. ¿Sí? Para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y esto para qué lo escribe Juan? El verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Y cuál es el gozo que se va a cumplir en nuestras vidas? Sino tener la seguridad que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, tengamos perdón de nuestros pecados y entrada a la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro gran Rey. Amén. Ese es el gozo. Imagínate tú, estabas destinada para ir al infierno y te ibas a quemar vuelta y vuelta, como hace el asado argentino, ¿no? Por delante y por detrás te ibas a quemar, por los pies, por la cabeza. Pero ahora no. Ahora vas a ir a un lugar que Dios ha preparado, y el Señor mismo dijo: me voy a preparar morada. ¿Morada qué es? Una casa, un lugar donde vas a estar por la eternidad, gozándote en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Juan está compartiendo algo que ha vivido él en primera persona. Yo estuve con el Señor tocante al verbo de vida. Es lo que yo ahora comparto con ustedes. Y es lo que la palabra en esta noche nos está diciendo, si nosotros creemos esta palabra por fe. Amén. ¿Quién es realmente el que toca nuestras vidas? Si no es Dios mismo a través del Espíritu Santo. El Señor fue a preparar un lugar, está sentado a la diestra de Dios. Felipe, en el momento en que Esteban, en el momento en que lo estaban apedreando, ¿qué dijo el Esteban? Veo los